en Entre Tres, Marisa Rivera, Nadia Sanders y una servidora Marta Reyes entrevistando a Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Me gustó esto que nos dijiste al final de admiro a Margarita Zavala. La quiero. No, la quiero, no dije la admiro. Sí, ¿verdad? Dije, creo no que dije la admiro, dije la quiero. ¿Y la es distinto. ¿No la admiras? Le perdí el respeto hace tiempo en términos profesionales. Cuando fuimos diputadas, ella votó votó a favor de que desapareciera la comisión investigadora de la corrupción del caso del hijo de Marta Sagún, y eso me dolió porque me parece que quien lucha por este tipo de cosas no puede hacer eso. Y por otro lado también hubo una votación que se dio cuando íbamos a desaforar o no a Romero de Champs. Al igual ella y con otro más, tuvimos que sacarlos del baño para que vinieran a votar. Y me parece que esas cosas hablan fuerte de una persona, y esa es la parte en donde la quiero y le perdí el respeto profesional. Bueno, y ahí la respuesta de por qué no la apoyarías, me imagino también, que es la que seguía. Tatiana, yo quiero preguntarte, hemos visto a un Andrés Manuel totalmente diferente a las últimas dos campañas. Ahora vemos a un Andrés Manuel, pues parecería tranquilo, amigable, que nunca parecería que no lo sacan de sus casillas, como era muy frecuente que eso ocurriera. ¿Así gobernará? ¿Tú crees que así gobernaría en caso de que llegue a la presidencia de la República? Yo creo que sí, y te digo varias cosas. Yo creo que esta vida venimos a convertirnos en mejores seres, y si no lo hacemos, estamos de la fregada, ¿verdad? Entonces creo que vamos caminando, y el caminar por la vida nos enseña, tenemos aprendizajes, y cada aprendizaje debiese ser para que nos convertamos en mejor persona. Y creo que Andrés ha aprendido de esto, ha caminado, ha aprendido, y si no fuera mejor persona, pues estaríamos en una situación más complicada. Y creo que Andrés, caminar por la vida, ir acumulando experiencias, le ha sido a favor. Incluso hay por ahí quienes dicen que al final del camino Andrés Manuel no quiere llegar a la presidencia por situaciones que pasan al final de las campañas. ¿Tú crees eso realmente? A ver, ¿cómo está eso? Porque me perdí. ¿Sí? Que ha escrito columnistas y se ha dicho en varias ocasiones que parecería que Andrés Manuel al final del camino no quiere ser presidente porque al final de las campañas algo ocurre en las últimas dos, algo ocurre que se va para abajo después de estar siempre en las encuestas hasta arriba, por ejemplo. Pues aquí habría que preguntarle a Andrés, y digo, son situaciones propias que pasaron en dos campañas de alguna manera, pero no podemos negar también lo que pasó del otro lado, y cuando digo del otro lado no podemos negar lo que sucedió en el 2006, donde cuando Madrazo iba abajo, se junta los gobernadores del PRI y van y le dan el voto a Felipe para avasallar a Andrés Manuel, y tampoco podemos negar que algo similar sucedió en el 2012, cuando venía apretada la contienda y el PAN deja caer a Josefina y le dan el voto a Enrique Peña Nieto. Entonces, no le queramos achacar solamente todo a Andrés Manuel, sino pongamos también las cosas en perspectiva de los hechos. ¿Cuáles son los riesgos que ves tú en un líder carismático? Las experiencias en otros países, y no quiero poner el ejemplo típico que todos ponen, que es el más cercano de Venezuela, porque no es el caso, pero sí me refiero a estos líderes carismáticos que incluso como nación todos creen que te va a dar la solución a todas las cosas. Uno, anuncia muchas cosas, o parece ser muchas cosas que están prometiendo Andrés Manuel, y que sabemos que con los controles y contrapesos que ahora tiene nuestro sistema político sería difícil que él lograra desde la presidencia, sin alianzas incluso con los que ahora él detesta. ¿Qué riesgos ves tú en eso? Veo, y me voy a ir a poner Estados Unidos, y no va a ser Trump, Vamos a hablar del propio Barack Obama. Barack Obama era un líder carismático. Si tú me hablas que Andrés va a gobernar como Barack Obama, yo te diría, a mí me gusta. Pero bueno, ahí lo dejo y me regreso a esta parte en términos me regreso a México, ¿no? Me regreso a México y te pongo esto de qué es posible manejar y qué es no posible manejar, y las promesas. Yo creo que ningún hombre ni ninguna mujer sola
solo puede cambiar a un país. Se requiere entusiasmar a un país para poder que la sociedad camine junto con ellos y con todo un equipo a llevar o hacer cambios poco a poco, ¿no? Eso lo vislumbro. No creo que Andrés llega con una varita mágica y el país se transforma. ¿Qué sí genera? Y creo que generó Fox en su momento, y aquí Andrés a lo mejor se va a enojar porque voy a hacer una comparación. Cuando Fox llega con todo ese bagaje por haber triunfado y llega con ese respaldo, Fox pudo haber hecho muchas cosas y desaprovechó el momento de hacer transformaciones de fondo. Entonces, a lo que yo veo que puede pasar aquí es, llegando, que si las cosas favorecieran a Andrés Manuel, con este ánimo que se llegaría, pueden darse muchas cosas a favor de que puedan darse unas transformaciones de fondo y que la sociedad tenga un ánimo distinto en donde pueda apoyar a caminar hacia que muchos de estos cambios se den. Por otro lado, hay cosas fundamentales que la gente grita ahorita y tiene que ver, que decir, ya, no queremos más de esto. Estás hablando de corrupción, excesos en los gobiernos, austeridad y todo esto, y para eso no necesitas más que una decisión. Para disminuir los lujos de los altos funcionarios de gobierno, se necesita decisión, y es la decisión de un presidente. Para poder dejar de gastar en cosas superfluas, también no necesitas a un Congreso y se pueden dar estas cosas. Para adelgazar al propio gobierno también no necesitas más que la decisión y empezar a tomar las acciones para que esto suceda. Y creo que esto empieza como a generar un aliento de calmar muchas cosas para empezar la ruta adecuada. Y me voy al tema de la división de poderes. Efectivamente hay una división de poderes en este país, bienvenida a la división de poderes, y son pesos y contrapesos. Y yo creo que la gente a la hora de elegir el 1 de julio habrá de ver cuáles son los contrapesos que le quiere poner al país, y ahí habrá de dar un rumbo o una directriz de qué tipo de contrapesos le quiere poner propiamente al Ejecutivo, y habrá de obligar al Ejecutivo a tener que convencer al Legislativo para avanzar en algunos otros temas que, como bien dices tú, son cosas que le corresponderían al Legislativo y no necesariamente son del Ejecutivo. Creo que tiene que ver mucho con un ánimo y cosas muy claras que si los ves de entrada que se llevan, la gente empieza a generar confianza y esto genera muchas cosas más. Empieza a ser como una ruta que se va abriendo a caminar hacia el lugar indicado. Aquí hay algo que a mí me interesaría saber, tu punto de vista específico. Se habla mucho, por ejemplo, de la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel, en donde él no tiene nada, no tiene bienes, no tiene cuentas. Mucha gente señala que las tienen sus hijos, que se las pasó a sus hijos y que por eso él no tiene nada. Está también el tema, por ejemplo, aparte de este tema de austeridad, por ejemplo, ¿tú qué piensas de eso? O sea, yo te hablo de la austeridad y un proyecto diferente en el que tampoco hay mucha claridad respecto a esto y muchas respuestas. Tú, Tatiana Cloutier, en esa credibilidad que le das a Andrés Manuel, ¿qué piensas de todo eso? Yo te voy a decir en la parte de austeridad, y te puedo decir porque es algo que me ha tocado vivir. He estado en casa de Andrés, conozco a Beatriz, conozco a los hijos, y te puedo decir, si tú vas a casa de Andrés Manuel, es una casa extremadamente austera. Es una casa, dice Beatriz, la de sus hijos, la vida Beatriz, de sus hijos alrededor. Te digo yo lo que conozco y lo que yo he visto, ¿no? Y te digo lo conozco de tiempo atrás, ¿no? Conozco mejor a dos de los hijos, al chiquito, bueno, al chiquito no, al chiquito, al mediano, tuvo 2 matrimonios, ¿no? Vamos a hablar del primer matrimonio de Rocío, y entonces Gonzalo, que es el más chico, es un hombre extremadamente austero, etcétera, etcétera. Los otros 2 los veo, no convivo cotidianamente con ellos, he cruzado palabras o intercambio WhatsApp de vez en cuando para cuestiones que tienen que ver con algún tema que nos concierne, y los veo jóvenes austeros, jóvenes cuando pudieran tener una serie de pretensiones conociendo, comparándolo con los hijos de los políticos. Y me regreso un poco a la vida de Andrés, que esta es la que me toca y me ha tocado ver. Conozco a Beatriz, he visto a Beatriz, veo cómo viven, me ha tocado viajar con ellos en términos de campaña, me ha tocado ver, y me tocó viajar en 88 con mi papá, y me toca ver a los demás candidatos cómo llegan y cómo viajan. Andrés viaja en avión de línea, me toca ver este tema de los carros en los que nos movemos para trasladarnos de un lugar a otro, el hotel a donde se llega, o sea, hay cosas congruencia, y si ves totalmente. Y también veo, digo, cuando nos paramos a comer,
en los poblados o en los lugares, cómo son, o sea, qué comemos, qué se pide, cómo son los lugares donde comemos, cómo se viste. Es un partido familiar, también se dice, ¿eso también te convence? Yo te digo una cosa, yo no estoy en el partido, no me meto en términos del partido, pero te puedo platicar de lo que puedes decir familiar. En 86 y en 88 y más 86, la campaña a la gobernatura de Maquío en Sinaloa fue una campaña donde todos los hijos nos involucramos. Dos de mis hermanos, los más grandes, fueron los encargados de el cuidar el voto. En aquellos entonces, que parece que queremos volver y volveríamos a tocar a los Moreira, entonces se robaban los votos de una manera muy burda. Y mis hermanos eran los encargados de todo el sistema de radios, era la tecnología, era de otra manera, de todo el sistema de radios para cuidar casillas, etcétera. Nosotros, las mujeres, todas estas de las que te hablé antes de entrar al escenario, tecleábamos los nombramientos, porque antes los nombramientos se hacían de forma diferente con aquellas Olivetis, ¿no? Y tecleábamos y andábamos y esto para poder que se fueran a la Comisión Estatal Electoral. Mis hermanos, los más chiquitos, doblaban, había unos cuentitos que hicieron sobre la historia de quién era Maquío, que de hecho los dibujó, los ilustró Calderón, el caricaturista, y mis hermanos las doblaban y hacían los paquetes porque la gente venía por estos paquetes. La familia entera, uno de mis hermanos le manejaba, la familia entera se involucró. Yo no veo mal que una familia entera se involucre en el proyecto que tienes que ver o que quieres hacer para cambiar en lo que crees. Una pregunta muy rápida, porque tenemos ya creo que muy poco tiempo, espero una respuesta también muy rápida. De acuerdo a cómo se han dado las precampañas, la intercampaña, con estas acusaciones de corrupción, en fin, ¿qué riesgos, qué es lo que se habla en estos famosos cuartos de guerra, sobre los riesgos que pueda haber en la campaña? Yo te digo, para mí, ¿cuál es el riesgo más grande? Para mí el riesgo más grande tendría que ver con un abuso del Estado, ¿sí?, a tomar decisiones que no llevan a que esta democracia avance en este país. Que las vías legales tomen sus propios cauces, que el Estado se dedique a hacer lo que le toca, el INE lo que le toca, y que la ciudadanía diga con quién quiere. Tatiana, ¿dónde te ves en ese futuro? ¿En dónde me veo? ¿En cuál futuro? Perdón. Tú trabajas en este momento por Andrés Manuel López Obrador y su campaña. En el futuro, si López Obrador es presidente, ¿dónde te ves? ¿Dónde me veo? Me veo en un consejo ciudadano, ejerciendo y haciendo hacer que se cumpla lo que nos prometieron, y sobre todo aplicando el artículo 39 constitucional, dándole al ciudadano el mando. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. 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 Y siempre gracias a usted. Nos vemos la próxima Entre Tres.